¿Y mamá? Hoy tenía la mamá muy joven, quedó embarazada y el papá la abandonó. Entonces como que la mamá tiene el mismo miedo de que su hija vaya a cometer como su mismo error, se podría llamar, no sé. Entonces va más que nada de eso, de que la chica está confundida porque la mamá le dice tienes que prosperar, tienes que ser alguien en la vida y no repetir la historia que yo repetí. Más que nada como que la familia se alejó de su familia, más que nada ella fue como recluida de su tribu, pues, ¿sí? Entonces, por eso es como que esa escena para mí representa como la indecisión, que no sabe qué hacer, si decirle a su mamá que está embarazada y que la historia se repite. Esta escena, ay, no sé cómo se llama, más que nada quería representar como eso, de que no sabe qué decisión tomar, entonces para ella como estar en el río y tener ese contacto con el agua era como que le ayudaba a aclarar sus ideas. Para mí la escena más difícil fue la escena de la noche, en la conversación con la madre e hija. Se complicó mucho en el idioma, porque las dos actrices no son quichua hablantes, son de acá quiteñas, entonces el quichua, hay el quichua de aquí de la sierra y el de la Amazonía. Sí, se parecen, pero tienen diferentes pronunciaciones y siempre hago énfasis en esta palabra, que los de la sierra, el perro, le dicen ashku, es como más arrastrado, y nosotros en la Amazonía llamamos alku, como mejor pronunciado. Entonces hay como esta diferencia y las actrices como que no podían interpretar la pronunciación del quichua, entonces tuvimos como muchos problemas en el rodaje de esta escena y siento que, no sé, no, como guionista esta escena todavía está muy floja y que no funcionó como quería que funcione. Yo había escrito 12 escenas y solo terminé rodando 3 escenas. Y las escenas con las que se iban a contar, a narrar esta historia, era con los recuerdos de mi niñez. Entonces era un niño corriendo, un niño escapando también, a la par, una secuencia paralela. Pero no pude rodar las otras escenas y tuve que quedarme con estas escenas, entonces utilicé el policía, y en mi otro corto también tengo un corto que hice, también utilizo también guardias porque siento que hay mucha represión por parte de las autoridades y que más, o sea, me pareció una forma muy interesante de mostrarla con esta autoridad que tienen los policías o los guardias o el sistema que nos está apretando. Entonces, muchas veces en la Amazonía los militares son los encargados de hacer toda esta onda de atracos hacia las comunidades por orden del sistema, por orden de los gobiernos. Entonces, para mí es una forma de representar el sistema, el guardia o el policía. En nuestra cultura, desde muy pequeños a nosotros nos enseñan que tenemos que ser hombres de bien o mujeres de bien para la sociedad y superarnos en cualquier situación. Entonces, por lo general, los castigos, como dice Gandhi, son súper drásticos. Es verdad, nosotros tenemos en mi cultura hay la costumbre, aunque ahora se perdió un poco, ¿no? Pero antiguamente, al menos yo crecí con toda esa costumbre de si robas un centavo, un plátano, lo que sea que robes, si no dices la verdad, te envuelven con hojas y te ponen al fuego. Hay madres que son súper drásticas y ha habido casos que se ha escuchado que sí les han quemado y han quedado con la mano marcada para siempre. Entonces eso es como un castigo muy drástico para un niño, tal vez es un trauma, pero ellos como es la manera en la que tal vez sus papás les enseñaron que era la manera de educar. Y también hay si un niño es malcriado, también te ponen ají en los ojos. Yo recibí, no sé, me acuerdo, como 3 o 4 veces los castigos. Les voy a contar. Éramos niños, ¿no? Y veíamos fumar a los adultos fumar tabaco. Nosotros mismos en nuestra cultura tenemos las hojas del tabaco y fabricamos. Entonces nosotros creíamos que de las hojas secas del plátano se hacía el tabaco. Éramos como 20 niños en la casa. Entonces fuimos a recoger hojas secas de plátano
y pusimos alrededor de la chimenea, como son cocinas así de leña y todo hecho a tierra. Entonces nosotros cogimos las hojas y dejamos pegado justo a la candela, así todo. Entonces, mientras nosotros jugábamos, hacíamos polvo en las hojas secas y en las mismas hojas envolvíamos, intentábamos prender con el fuego, con la leña. No nos dimos cuenta que dejamos hojas secas puestas así, pegadas a la madera. Entonces, cuando nos dimos cuenta, se había quemado una parte de la cocina, del fogón. Y podíamos haber muerto todos ahí porque se quemaba toda la casa. Y cuando nos dimos cuenta era tarde y queríamos tapar esa travesura, fue imposible. Y cuando llegaron los adultos, nos hicieron como esa fila india. Y yo me acuerdo, nos pusieron como 20 pepas en cada ojo. Así nos contaban y nos ponían el ají en el ojo. Después de que te ponen el ají en el ojo, con ortiga, nos ortigaban todo el cuerpo y después los palitos de guayusa y con eso nos pegaban y mientras nos aconsejaban. Entonces yo me acuerdo que ese día fue un desastre total, todos llorando, todos brincando, queríamos correr, nos chocábamos y fue muy horrible. Y siempre son experiencias como que nos quedan y nos hacen pensar como 2 veces para volver a hacer travesuras. Entonces son como castigos como bastante fuertes y duros que nos enseñan a nosotros también a ser fuertes y prepararnos para la vida. Sí, la verdad que ustedes se deben de haber imaginado esa escena, ¿no? Y yo le escribí tal cual, así como yo lo sentí cuando era niño. Era una desesperación increíble, sí. Cuando tu mamá te dice, ya sabes el tono de la voz de tu mamá, cuando dice, ¡Candy! Y yo en el cuarto desesperado, sin saber qué hacer. Y como siempre estamos sin zapatos, estamos, entonces el momento, sentir la sensación de que todo te empieza a sentir frío por los pies y te empieza como a temblar las manos y todo, pero nosotros nunca escapamos de los castigos, porque sí. Si escapamos nos dan el doble. Es peor, sí, yo me acuerdo que a veces huía y como era una niña súper pequeña, súper flaquita, tenía la habilidad de trepar para los árboles. Trepaba a los árboles y ahí nos escondíamos, pero no sé cómo llegaba, pero en un segundo estaba por arriba, solo me trepaba, ahora no puedo subir a nada, pero era la habilidad que nosotros teníamos como niños y como vivimos en un campo abierto, o sea, ya sabíamos la voz. Niños, todos desaparecíamos de la selva, por donde sea, pero huíamos. Obviamente en la tarde nos esperaba el doble, pero creíamos que esa era la solución en aquel momento. Sí. Mencionaste que el propósito de estas formas de castigo es para prepararse para la vida. Obviamente es increíblemente doloroso, entonces ¿piensan ustedes que vale la pena o el castigo físico es una faceta de su cultura que necesita cambiar, ¿no? Yo creo que en un punto cuando un niño es como muy malcriado, es bueno que reciba este castigo porque de alguna manera le frena a su travesura o a su mala manera de comportarse en la familia. Pero a la vez también creo que es muy fuerte el castigo, es un trauma que a uno le queda y que muchas veces te marca la vida. Entonces, yo creo que más que nada esto viene impuesto desde nuestra cultura, no sé, nuestra cultura existe mucho el machismo y eso hace que, por ejemplo, cuando un hombre tenga el derecho de maltratar a la mujer, y eso todavía se ve en nuestra cultura, el machismo es súper grande en nuestra cultura, que la mujer está como ahí para el hombre. La mujer es la que lava, la que cocina, la que cría a los hijos, la mujer para el hogar y el hombre el que trabaja, el que tiene derecho de venir ebrio, de abusar de su mujer, de tener los hijos que quiera tener, y creo que de alguna manera eso debería cambiar en nuestra cultura más que nada. Sí, mostrarnos como decir, mira, esto era lo tradicional, esto no se hacían, pero de alguna manera decir, mira, no es correcto porque muchas veces los papás son súper fuertes, los castigos son tan fuertes con todos, niños y niñas, pero por lo general le enseñan a que el hombre es el que manda, el hombre es el que tiene el derecho de pegar, el hombre es el que tiene el derecho de hacer esto, y eso crecen con la idea de eso, y entonces cuando son grandes pasa lo mismo, y sigue pasando hasta ahora. Entonces yo creo que sí debería cambiar, como mantener eso, ¿no? Y mostrarles de alguna manera, no sé si fuera necesario, decir, mira, esta es nuestra cultura y así crecieron niños, pero sí creo que debería cambiar muchísimo porque es muy traumante para mí. Sí. Yo sí, respondiendo también, perdón, yo siento que
independientemente de que sea un castigo o no, nosotros, bueno, yo ya cuando crecí lo entendí mucho mejor y siento, a mí nunca me pusieron ají, siempre me amenazaron y me agarraron así, yo saltando y todo, pero no me pusieron, pero me ponían el tabaco añejo, así tenemos nosotros un tabaquito que le aplastan y luego le sacan el zumo y te ponen por los ojos, eso sí me han puesto, y te ponen por la nariz, sientes un ahogamiento, eso sí me han puesto, pero nunca me pusieron ají. Yo por mi cuenta quise que me pongan ají, porque la verdad que todas estas prácticas son unos rituales para nosotros también, porque simplemente nosotros tenemos la creencia, bueno, nuestros abuelitos, que nos hacen poner por el más sabio, por el más anciano de la comunidad, para que nosotros tomemos la fuerza de ese sabio para crecer, para llegar a la misma edad y tener la misma fortaleza que tiene. Entonces yo me lo puse y fue increíble porque, o sea, si tú lo ves de otra manera y dices y aprecias esto, lo que están haciendo estas prácticas, lo tomas de otra manera, pero sin embargo sí han habido muchos castigos y por mi madre también lo siento, que siempre me dice, a nosotros nos castigaron y a ti no te estamos castigando de la misma manera y tal cual y tal cosa, y siento que sí le ha perjudicado porque en el trayecto sigue repitiendo la misma historia. Y siento que le duele por todo lo que pasó, pero es una mujer muy, muy segura y muy fuerte al momento de dirigirse hacia mí. Pero en la actualidad estas prácticas ya no se las realizan muy a menudo, o ya casi nada, porque hay derechos, hay leyes. Ahora los niños dicen como si es que me maltratan, voy a la casa de protección de derechos y se friegan. Entonces es un poco limitar a la cultura, a las prácticas que nosotros hemos estado realizando. De alguna manera se ha balanceado, pero está generando también que existan jóvenes que ya no aprecien nuestra cultura y se pierden. Sí, iba a decir, es muy distinto que tú te pongas el ají o quieras hacer algún ritual de lo que nosotros hablamos como para experimentar, a que recibas como algo parte de tu vida o de un castigo. Entonces hay una gran diferencia entre que tú lo hagas como por rituales, mi cultura y quiero mantenerlo, a que te hagan porque de verdad te están presionando o hiciste alguna travesura y tu castigo sea eso, ¿me entiendes?